En la clase el profesor muestra la siguiente imagen a sus estudiantes. Esto es configuración electrónica. Esto es un tema que toca repasar, fíjense. Esto es lo que hay que hacer de aquí a agosto, literalmente. Ponerse a repasar este tipo de temitas para que no se le olviden y no se dejen ponchar por el ITFES. ¿Ok? Entonces, este tema es que toca repasarlo. Si le fue mal, no se preocupen. Solamente hay que repasarlo y ya. Bien. Entonces, ahí está la configuración electrónica de, bueno, de cuatro, ¿sí? 4 configuraciones electrónicas. Entonces dice, de acuerdo con la tabla, la configuración electrónica para un átomo en estado fundamental con 3 niveles de energía y 6 electrones de valencia es, ok. Entonces, fíjense, toca saber eso, pues, qué es cada cosa. Odio ese tema, ¿no? Pero si este tema es lo más fácil que hay. Pero claro, si tú no lo repasas, ok, obviamente se te va a olvidar. Si no lo practicas, también te va a ir mal. Entonces, no es de que son temas difíciles. ¿Sí? Aquí lo único que toca saber es esto. Los números grandes, los coeficientes, son los niveles de energía. Bien. Los números grandes, esos son los niveles de energía. Así de simple. Bien. Eso no tiene más nada. Solamente saber practicar eso. Entonces, fíjense que el 1 no puede ser porque el 1 tiene 2 niveles de energía. ¿Sí? Fíjense, tiene nivel 1 y nivel 2. Entonces, no puede ser. No puede ser porque tiene solamente 2 niveles de energía. El 2 tampoco puede ser. Porque fíjense que solamente llega hasta el nivel 2. Solamente tiene que mirar el número grande. ¿Okay? El número grande me dice el nivel de energía. Bien, entonces queda entre el 3 y el 4. Porque fíjense que estos sí llegan al nivel 3. Miren, nivel 1, nivel 2, nivel 3. El número grande llega al nivel 3, entonces el 4 y el 3, ambos llegan a nivel 3. Bien, entonces está entre esos dos. Bien, está entre la A, sí, la C y la D se descartaban por eso. Bien. Entonces, fíjense que no era solamente sumar, ¿sí? Los sumar también tocaba, pues, primero los niveles de energía. Ahora sí vienen los electrones. Los electrones son los números pequeñitos, los exponentes. Eso me dice el número de electrones que hay en cada nivel. ¿Vale? Entonces aquí tocaba tener mucho cuidado con la lectura. ¿Sí? Porque fíjense, lo que marcaron la B dice 3, porque en su último nivel de energía hay 6 electrones. O sea, en el nivel 3 hay 6 electrones. Bueno, entonces vamos a verificar. Fíjense, este viene siendo el nivel 3. ¿Sí? Ese es el nivel 3. En el nivel 3 hay S2 y P6, o sea que en el último nivel hay 8 electrones. Bien. 2 más 6, 8. En el último nivel hay 8. Y la B dice que en el último nivel hay 6 y eso está mal. Bien. Vale. Y eso está mal. Bien. Fíjense que también hay que comprar, hay que tener en cuenta todo lo que está en el nivel 3. O sea, y en el nivel 3 está el 2 y está el 6. Bien. Entonces, fíjense que por eso no era. ¿Vale? Miren el 4. El 4 en el nivel 3, aquí sí hay 6 electrones. ¿Sí? Aquí 3 electrones de valencia. ¿Sí? Aquí sí 6, 2 más 4, 6. ¿Sí? Solo se mira el nivel 3, sí, porque eso es lo que significa electrones de valencia. Electrones de valencia quiere decir los electrones que están en el último nivel de energía. Bien. Eso es un electrón de valencia. Los electrones que están en el último nivel. Por eso solamente se mira el último nivel, que es el 3. ¿Sí? Más fácil que leer Mauki. Sí, es realmente sencillo. Se hace en menos de un minuto, pero claro, si tú no repasas esto,
Si no lo practicas, obviamente que cuando te lo colocan va a ser algo súper estrambótico, pero no es nada del otro mundo. Entonces, fíjense, por eso es que toca repasar de aquí a septiembre, de aquí a este mes y en agosto esto es lo que vamos a estar haciendo. Repasar temitas así que sean importantes. Bien. Temitas así importantes y obviamente y siempre con calidad y con tiempo y así se mejora. ¿Vale? Eso es todo. Bien, entonces ya saben, los niveles de energía son los coeficientes, los números grandes. Y los electrones de valencia son los electrones que hay en el último nivel. Esos son los electrones de valencia, los que están en el último nivel, como en la última órbita, ¿bien? Esos niveles son como las órbitas. ¿Sí? Cuando uno dibuja un electrón, uno le dibuja como unas órbitas. Esos son los niveles de energía, ¿ok? Entonces, si tiene 3 niveles, tiene como 3 órbitas. Es como decir que tiene 3 órbitas. Entonces, los electrones de valencia son justamente los que están en el último nivel. Bien. Esos son los electrones de valencia. Bien. Ok, eso es todo. Ya se acordaron. Ahora ya se acordó. Claro, este es un tema súper importante, pero para que no se olvide, toca repasarlo. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Vale? A ver si, si esta de victoria para el profe. Sebas 1, ustedes 0. Sí, realmente los ponché. Yo sabía. Sí, es que claro, ya con la experiencia, tanto dar clases, ya uno sabe cuáles son las preguntas que a todo el mundo falla. ¿Sí? Ya por tanto, de tanto dar clases y tanto enseñar preguntas, tanto hacer quizzes. Sí, ya uno sabe cuáles son las preguntas que a ustedes se les dificulta, ya sea por el tema o por la lectura. Entonces, miren, por eso que siempre vale la pena asistir a clases, que yo siempre les traigo cosas que yo sé que a la mayoría les puede servir. Muy bien, buen trabajo por intentarlo. Sí, como sigue intentando, ¿vale? Sigue intentando. Sí, la tapita de la pony, sigue intentando para que mejoren. Bien, siguiente pregunta. Bien. Momento para ponerse felices, sí, totalmente. Bien. Siguiente. 3, 2, 1. Ya saben, lean bien. Quedé perdida, pero me quedó bien. Ok. Sí, el Kevin también está súper perdido aquí. Sí, el Kevin, claro, los puse a dudar por evaporación, ¿verdad? Fíjense que poca gente sabe la diferencia entre destilar y evaporar. Y este es un tema seguro, ¿sí? Este es un tema seguro, seguro. Separación de mezclas, esto aparece, ¿sí? Esta la vi en clase de Sebas. No, conmigo no fue, pero sí, nosotros conmigo sí hemos dado muchas preguntas de este tema, entonces. Fíjense que es lo mismo. Bien. Caí en la trampa. Sí, mordiste el anzuelo. Sí, bien, mucha gente mordió el anzuelo. Ok, póngale cuidado. Entonces, ¿cómo se sabe cuál es cuál? Dependiendo de lo que tú quieras separar. Eso es lo primero que debes ver. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres separar? Entonces, mira, aquí quieren separar, bueno, tienen un cóctel de cerveza
Entonces quieren separar agua, alcohol y sustancias sólidas. Bien. Entonces, ¿vale? Para separar líquidos de sólidos, ¿sí? Fíjate, aceitunas, trozos de aceitunas, o sea que la aceituna no se va a disolver, ¿vale? La aceituna no se va a desaparecer ahí en la sustancia. La aceituna no es soluble, ¿ok? No es soluble. Bien. Entonces, esa aceituna se usa con filtración sí o sí, ¿sí? La filtración es poner un colador, ¿vale? Si ustedes colocan un colador, las aceitunas obviamente se van a quedar en el colador porque son sólidos no solubles, ¿ok? Sólidos no solubles. Entonces, por eso es que se descarta la B y la D, ¿sí? Se descartan de una, ¿vale? Porque con la decantación es para diferencia de densidades, ¿ok? Decantación es para líquidos. Bueno, vamos a repasarlas todas, ¿ok? Filtración, para que no se lo olvide. Filtración. ¿Qué se separa con la filtración? Sólidos de líquidos, ¿ok? Sólidos de líquidos. Bueno, sólidos no solubles. Bien. No solubles. Esa es la filtración. Sirve para separar sólidos que no son solubles. Como la aceituna es sólida y la aceituna no se va a disolver en el agua. ¿Ok? La filtración ronda todos los días. Sí, esto de la filtración, esto lo preguntan todos los años, ¿bien? Sí. Sí, yo soy viajero del tiempo y sí, eso filtración lo preguntan siempre. Bien. La destilación. Destilación, ¿vale? La destilación es para separar, la destilación es para separar líquidos, ¿bien? Líquidos solubles, ¿bien? Líquidos que se disuelven, ¿ok? Esa es la destilación para separar líquidos solubles, ¿bien? Entonces, fíjense que aquí con la filtración se separan las aceitunas y con la destilación se separan los líquidos. El agua y el alcohol son líquidos que son solubles. Uno se disuelve en el otro, ¿ok? Entonces, sí, por eso era la C. Por eso era la A. Bien. Vale. La decantación es para separar líquidos por diferencia de densidad, con diferente densidad. Bien, densidad. Entonces, la decantación es como, por ejemplo, para separar agua y aceite. El aceite, por diferencia de densidades, se queda arriba y el agua se queda debajo, ¿vale? O sea, se forman esas dos, se diferencian así. El aceite sube y el agua se queda pues debajo del aceite porque tienen diferentes densidades. Entonces, aquí como no estamos hablando de eso, no estamos hablando de diferentes densidades, no puede ser decantación. Bien. Entonces, sí, un ejemplo casero. Bien. Ahora la evaporación, ¿sí? La evaporación, ¿sí? La evaporación. La evaporación es para separar sólidos, sólidos, solubles, ¿ok? Sólidos solubles. Entonces aquí la principal diferencia es que la principal característica es que se crean cristales. Se crean cristales. Bien. Un sólido soluble. Por ejemplo, la sal. ¿Sí? La sal se disuelve. Bien. Esa sal se puede separar por evaporación. ¿Ok? Por evaporación. Entonces, al final se crean unos cristales y ahí está, ahí queda separada. Bien, ahí queda separada la sal. ¿Sí? Y el agua pues se vuelve vapor
y ese vapor se puede volver a transformar en agua, ¿sí? Pues, la evaporación, ese vapor se puede volver a transformar en agua por la condensación. Condensación es pasar de gas a líquido, entonces ahí queda separado el líquido de lo sólido. Bien. Entonces, fíjense, esa es la principal diferencia. La destilación y la evaporación son parecidos, sí, pero su principal diferencia es esa, de que la destilación es para separar líquidos. Bien. Líquidos solubles, y esta es por diferencia de punto de ebullición. ¿Sí? Líquidos que tengan diferentes puntos de ebullición, como el agua y el alcohol. ¿Sí? Se disuelven, pero como tienen diferentes puntos de ebullición, se pueden separar así. Bien. La evaporación es más para sólidos, ¿ok? Sólidos que estén solubles. ¿Sí? Esa viene siendo la principal diferencia. Entonces, fíjense que es bastante sencillo, es demasiado sencillo, pero claro, toca repasarlo, chicos, toca repasar para que no se les olvide esto. Bien. Y la centrifugación, sí que me lo preguntaron, ¿vale? La centrifugación es poner una sustancia y poner a dar las vueltas, ¿sí? Eso es centrifugar, dar vueltas. Entonces, dando esas vueltas, se separan las sustancias, ¿ok? Lo que pasa en la secadora, sí, exactamente, como poner una sustancia en una secadora, entonces empieza a dar vueltas. Entonces, esa es poco usada, sí, se usa poco. Bien. Se usa muy poco, la verdad, pero hay ciertas sustancias que se separan con eso. Por ejemplo, la sangre. Bien. La sangre, como es una sustancia buffer o una sustancia amortiguadora, cuando se centrifuga, se separan sus componentes. ¿Sí? Bueno, sangre, vale, sangre centrifugada. Centrifugada. Sí, esto es bastante interesante. Miren lo que pasa. Cuando se centrifuga la sangre, se forman esos dos, se forma una sustancia, ¿sí? O sea, se separan, ¿ok? Ahí quedan unas sustancias separadas, ¿ok? Entonces, sí, de fracción pobre en plaquetas, fracción concentrada e intermedia en plaquetas y fracción en plaquetas, el plasma, fíjense. Cuando la sangre se centrifuga, o sea, literalmente la ponen a dar vueltas, se separa el plasma, luego una fase leucocitiara y luego concentrado de hematitis. Bueno, sabrán los médicos qué es eso, yo no estudio medicina, pero bueno, más o menos sé ahí de todo un poquito. Entonces sí, ¿vale? Fíjense, esta es la centrifugadora, ¿vale? Una maquinita y ahí empiezan a dar vueltas. Bien. Ahí empiezan a dar vueltas, esa es la centrifugadora. Entonces, sí. Fíjense que sí, la sangre es el ejemplo perfecto bien, para ese mecanismo de separación. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense que ese es muy poco usado, ¿vale? Ese es muy poco usado, la verdad. Este es más para sustancias así, sustancias muy específicas. Bien. Pero fíjense, muy interesante. Los que estudian medicina sí van a ver esto mucho más en detalle. Les van a enseñar bastante, ¿sí? Les van a enseñar bastante en detalle este método de centrifugación. ¿Vale? Interesante. Perfecto, chicos. Muy bien. Aquí les fue a la mayoría. Sí, a la mayoría se le fue bien, pero fíjense que bastante gente le tocaba repasar esto. Bien. Claro, sí, también los que estudian bacterias y microbiología, sí. O sea, todo lo que tiene que ver con ramas de enfermería también creo, ¿vale? Entonces, menos mal yo voy a estudiar cómo vender Bonais. Ok, sí, vale. No, igual, sí. Todo esto toca saber. Siguiente. Sí, güey, tenemos 10 preguntas y trae bastantes preguntas, entonces vamos un poco más rápido.
Ok. Mariana Mente Tiburón, no, eso no es nada, Felipe. Mente de Tiburón son los que se ponen a vender Vive 100 enfrente de la Nacional. Esos sí son Mente de Tiburón. Sí, esa gente, eso, los de la Nacho los ponen. O sea, si así es el examen, usted ha visto el examen de admisión, ahora qué tal. Sí. Esa risa, sí, ese es el Kevin. El de la risa ese es el Kevin que le salió bien y no sabe por qué, no sabe ni cómo le salió bien. Ok, vale, fíjense aquí. Muy bien, una pregunta muy interesante, que parece difícil, pero la verdad es que también es un relajo, siempre y cuando uno tenga estos temitos, estos temas bien repasados. Y uno lea bien, ¿sí? Porque fíjense, ahí te dicen prácticamente todo lo que se necesita. Bien, entonces dice, para una reacción de neutralización, la concentración de iones hidronio provenientes del ácido es inversamente proporcional al volumen de iones hidroxilo provenientes de la base. Bien, o sea, hidronio es hidrógeno, ¿vale? Sí, parece difícil, pero no, hay que solamente para embolatarlos. Hidronio es H, hidrógeno. Sí, bueno, H más, ¿sí? Porque son iones cargados por eso se llaman iones, porque están cargados eléctricamente, pero es un átomo de hidrógeno, ¿sí? Entonces, fíjense, el hidrógeno es el que provoca lo ácido, ¿sí? De ahí es cuando las sustancias son ácidas, son porque tienen bastantes iones hidróneo, o sea, hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno es lo que hace que algo sea ácido, ¿ok? Entonces dice que es inversamente proporcional al volumen de iones hidroxilo, ¿bien? Hidroxilo es OH. Eso es lo que significa hidroxilo. Bien. Entonces, esto es lo que provoca que una sustancia sea básica. ¿Sí? Esto es lo que hace que una sustancia sea básica. Fíjense que es lo contrario. Lo ácido es con hidrógeno y lo básico es con hidróxido. ¿Sí? OH. Bien. Entonces, fíjense, eso es lo que te están diciendo ahí. Son inversamente proporcionales porque una neutraliza a la otra. Si tú quieres neutralizar lo ácido, le echas algo básico. Y viceversa, si tú quieres neutralizar algo básico, le echas algo ácido, porque acuérdense que el pH, explicado de forma sencilla, es esto. Obviamente el pH es algo mucho más complejo, pero explicado sencillamente es esto. El pH es una recta que va de 0 a 14 y en el medio está el 7. Entonces, entre más bajo es ácido, ¿sí? Entre más bajo sea el pH, quiere decir que es ácido. Y entre más alto es básico. Bien. Y en el medio es neutro. ¿Ok? Eso es el pH. Entonces, estas reacciones de neutralización son para que la sustancia se vuelva neutra. Si tú tienes una sustancia básica, tú le echas ácido para que baje el pH y se ubique más en lo neutro. Y viceversa, si tú tienes una sustancia ácida, tú le echas lo contrario para que se ponga más en lo neutro. Bien, eso es lo que se llama neutralizar. ¿Ok? Neutralizar. Bien. Entonces, bueno. Bien. Eso pues es algo súper importante. Entonces dice ahora, por lo tanto, se puede decir que cuando el volumen de OH agregado, ¿sí?, pasa de 10 a 40, ¿sí? Fíjense lo que está pasando. ¿Qué están agregando? Están agregando más OH, ¿sí? Están agregando OH, ¿ok? Están agregando algo básico. Entonces, si tú agregas OH, o sea, estás moviéndote para lo básico, ¿sí? Eso OH hace que, eh, fíjense, se aumenta lo básico, ¿sí? O sea, aumenta el pH, ¿sí? Aumenta el pH porque estás aumentando lo básico, ¿sí? Te estás poniendo más del lado del 14, estás yéndote
al número 14, o sea, está subiendo. Está subiendo el pH. Ok. pH. ¿Listo? ¿Y qué le pasa al ácido? El ácido disminuye, ¿sí? Los iones hidróneos, o sea, los de ácido, disminuye. Por eso es la A. Bien. Los de hidróneo, o sea, los hidrógenos, que es lo ácido, disminuye y el pH aumenta. O sea, el pH se vuelve básico. Porque eso es lo que hace el OH. Hacer que el pH se vuelva básico. O sea, que aumente. Bien. Fíjense que por eso era la A. ¿Sí? El hidróneo disminuye y el pH aumenta. Bien. Entonces, de ahí viene todo eso. Fíjense que este tema del pH también hay que repasarlo, ¿sí? Porque por alguna razón se ve poco en los colegios. Sí, la verdad es que yo en 11 yo no sabía nada de pH. Bueno, o al menos no nada así como lo importante, porque sí me acuerdo que enseñaban algo de teoría de ácidos y bases, pero nada relacionado con el ICFES. Bien. Entonces sí, se vuelve básico, ¿sí? Básico es lo contrario de la acidez. Bien. Y eso es todo. Bien. Entonces fíjense que siempre que les hablen de pH, acuérdense de esto, ¿vale? Acuérdense de la recta esta numérica, ¿sí? Entre más cerca del ser, entre más bajo es ácido y entre más alto es básico. Y no se les olvide esa característica. La característica del ácido es los hidrógenos y la característica del básico son los OH. Bien. Esa es la característica de lo básico, es el OH. Bien. Siguiente. Ok. Esto es un poco de física, sí. Esto es un poco de física, ¿verdad? Ok. Vale. Todas las... San locas se dio cuenta. Ok. Vale. Entonces, miren lo que pasa. Sí, un montón de gente marcó la B. Todos los cuerpos tienden naturalmente a detenerse. Eso es falso. Sí. Eso es falso. Ok. Eso es falso porque hay superficies que son lisas, o sea, sin fricción. Y por ahí, si se crea una superficie sin fricción, el movimiento pues no se detiene. ¿Sí? Eso es lo que hace que los cuerpos se detengan. La fricción. Entonces, no es que siempre, no es que por regla se tengan que detener, ¿vale? Es por la fricción, ¿sí? Es la fricción que lo que hace es que la fuerza sea en sentido contrario, lo que dice la A, ¿ok? Por eso es que la A era la correcta. La fuerza neta en sentido contrario a su movimiento, ¿sí? Entonces, eso pues lo aporta la fricción. La fricción es la que hace esa fuerza, que hace que la fuerza neta sea en sentido contrario. Bien. ¿Cómo es eso la fuerza neta? Ok. Bien. Miren lo que pasa. Hagamos el ejemplo. Sí, eso es importante. Bien, aquí está el piso. Bien. Ahí está el piso. Y nada, pongamos aquí
una esfera, ¿sí? Hay una esfera. Entonces, uno le aplica una fuerza, cuando uno lo patea, uno le aplica una fuerza, ¿sí? Uno le aplica una fuerza. Esa fuerza hace que, ¿sí? Que se mueva hacia la derecha, ¿bien? Esa es la fuerza, esa es la fuerza con la que uno le patea. ¿Ok? Ahora, pero también hay que tener en cuenta la fricción. La fricción siempre es en sentido contrario. ¿Ok? La fricción, ¿vale? La fricción. Entonces, fíjense, como la fricción es más grande, ¿sí? La fuerza neta es sumar esas dos fuerzas, ¿ok? Esa es la fuerza neta. Fuerza neta quiere decir la sumatoria de todas las fuerzas que están interactuando. Entonces, la fuerza neta, si uno suma esas, la fuerza neta va a ser en sentido contrario, ¿vale? Esta es la fuerza neta. O sea, sumar ambas. La fuerza. Entonces, por ejemplo, si esta vale, si la fuerza de fricción es 10 newtons y la fuerza fue de 5 newtons, fíjense que la fuerza neta va a ser de 5, ¿vale? La resta, pero va a ser en sentido contrario, porque la fuerza de fricción en este caso era mayor. Bien, esa es la fuerza neta. La fuerza neta es sumar, ¿ok? Y como van en sentido contrario, es como tener, sí, signos opuestos. Sí, esto es algo de vectores. Esos son vectores. La fuerza es un vector. Entonces miren que eh, influye mucho la dirección. Por eso es que se restan. Cuando dos vectores están en sentido contrario, se restan. Y por eso sale esa fuerza neta. Bien. Por eso sale esa fuerza neta. Pero ¿por qué pasa eso? Por la fuerza de fricción, que es en sentido contrario. ¿Sí? Como la fuerza neta es en sentido contrario, por eso es que la pelota se detiene. ¿Sí? Por eso es que la fuerza se detiene, entonces. Sí. Como va en sentido contrario. Bien. Entonces sí, no voy a poner nada porque claro, ya esto embolata mucho más, pero sí, eso es la fuerza neta. La fuerza neta es sumar todas las fuerzas que haya. Y si esa fuerza neta resulta en sentido contrario, las cosas se detienen, ¿sí? Los cuerpos se detienen. Bien. Entonces por eso era la... Bien. Que sea en sentido contrario no significa que sea negativo. Pues que sea en sentido contrario, o sea, nosotros por convención lo que hacemos es que si va a la izquierda es negativo y a la derecha es positivo, entonces se restan. Sí, pero pues, o sea, tú podrías colocar menos 5 newtons, pero eso depende del sistema de referencia. O sea, tú lo puedes poner 5 newtons y ya se sabe que va en sentido contrario, ¿vale? O sea, porque ya tiene la representación gráfica, ¿sí? El negativo se coloca, pero si estuviera haciendo con ecuaciones, ¿sí? Con ecuaciones, pero pues como ya colocamos la flecha hacia la izquierda, ya se sabe que ese es el sentido, ¿sí? El negativo es más que todo cuando tú estás haciendo ecuaciones, lo que te dice que va en sentido negativo es el signo, ¿bien? ¿Vale? ¿Vale? Sí, o sea, se frena, va frenando, sí, va frenando, va desacelerando. Bien. Pero no significa que la pelota luego se vaya hacia atrás sola, ¿no? No, significa que se va deteniendo, sí, va frenando por esa fricción, porque va en sentido contrario. Entonces, claro, esto de la masa no tiene nada que ver aquí, ¿vale? La masa no tiene nada que ver por aquí. Dice, la aceleración de la esfera es positiva en el sentido del movimiento. No, ¿vale? Porque si fuera positiva, esa esfera nunca se detiene, ¿vale? La aceleración es como empujarla. Entonces, si tú la empujas hacia el mismo lado que se está moviendo, pues no se va a detener. Al contrario, se va a mover mucho más rápido porque la estás empujando en el mismo sentido que se está moviendo. Entonces, fíjense que pues sí.
Energía cinética, no. No, aquí no estamos hablando de energía, pero pues. O sea, va a ganar energía cinética, sí, porque se va a mover más rápido. Pues sí. Sí, de hecho, todo está relacionado con energías. Sí, todo se relaciona con energía. Pero sí, esto es lo que tocaba saber, de que si la aceleración va en el mismo sentido del movimiento, no se va a detener. Al contrario, se va a mover más. Bien. Felicíteme, profe. Ok, bueno, no tiene mucho que ver aquí, pero sí. Ok, entonces miren, son cosas que tocaba repasar. Bien. Siguiente. Vamos apenas por la mitad. Sí, vamos a intentar hacerlas todas, ¿ok? Porque son preguntas muy buenas. Ok, vale, miren lo que pasa aquí. Uy, ok. Evotranspiración. Ok, vale. Fíjense que las preguntas esas son muy fáciles. Son demasiado fáciles, pero claro, eh, toca saber leer y repasar algunos temas, ¿ok? Toca repasar algunos temas, ¿bien? Para que no se dejen volatar del ICFES. Bien, entonces dice, la imagen representa el ciclo del agua en las plantas, bien. Evotranspiración, ok, evotranspiración, esa es la forma en que respiran sí, las plantas, pues se evaporan, ¿sí? Tienen un proceso ahí de evaporación, ¿sí? Así como ellas transpiran. Por ejemplo, nosotros transpiramos agua, ¿sí? Cuando sudamos. Cuando nosotros sudamos agua, bueno, las plantas sudan, pero en vapor, en vapor de agua. Eso es evotranspiración. Sí, el sudor, entre comillas, ¿ok? Entre comillas. ¿Ven? Creí que era sistema circulatorio. No, circulatorio es más con el xilema y el floema. Sí, esto es la forma en que transpiran, o sea, en que sudan, entre comillas. Bien. Entonces, bueno, dice la pregunta. Según la imagen, para evitar una escorrentía máxima y aprovechar el máximo la toma de agua, la planta podría desarrollar más el. Ok, ¿qué es la escorrentía? El agua que se va, ¿ok? El agua que se escurre. Esa es la escorrentía. O sea, el agua que se pierde, el agua que ellas no absorben, sino el agua que, pues, que sí, que se pierde. Bien. El agua que se queda por fuera, el agua que no entra, ¿vale? Esa es la escorrentía, el agua que no entra a la planta. Bien. Entonces, el tamaño de sus hojas no, porque ellas no toman agua por sus hojas. Bien. Ellas no toman agua. Aquí dice, ¿cómo hacer que se aproveche mejor el agua? Pues no puede ser las hojas, porque en las hojas ellas no captan agua. ¿Sí? Por las hojas captan energía solar, ¿sí? Y también, también transpiran por las hojas. Bien. Entonces, sí, por eso es que el tamaño de sus hojas no le va a ayudar a captar más el agua. Bien. Dice, número de hojas, tampoco. ¿Sí? Si tiene más hojas,
pero tiene raíces pequeñas, pues no va a aprovechar ese agua que se escurre, esa agua que llegue, que sea en el piso y que no está entrando. Bien. Dice la C, sistema radicular para obtener mayor proporción de agua. Claro, el sistema radicular es ese de las raíces, ¿sí? La raíz, entonces, desarrollar más ese sistema de raíces hace que tome más agua, ¿sí? Hace que se pierda menos agua. Y el tallo, pues no, el tallo es para el sistema circulatorio, ¿sí? Es para transportar los nutrientes. Ahí sí serviría el tallo, pero no, aquí solamente te dicen cómo hacer que el agua absorba más, cómo hacer que la planta absorba más agua. Entonces, para eso son las raíces. Bien. Fíjense, es demasiado sencillo, pero sí, toca saber un poquito, ¿ok? Menos mal que están viendo esto conmigo y no no el mismo día de la prueba, porque ya ahí pues no hay nada que hacer. Pero claro, si tú lo ves antes, ya llegas más preparado. Muy bien. Siguiente, vamos un poco más rápido, ¿ok? Para alcanzar a ver todas. Bien, ojo con esta pregunta. Ok, muy bien. A ver cómo les fue. Uy, la mayoría se equivocó aquí bastante feo. Vale, 30 personas marcaron la D. Hmm, ok. La entendí por parásito. Sí, la marca chiripazo. Ok, entonces fíjense, por ejemplo, Mariana, ves si te veo flojita en naturales, ok. Entonces fíjate, en ese caso, pues ella para que salve su prueba, le tocaría hacer, pues, lo que yo voy a hacer como lo que hice aquí en lectura, pero con naturales. ¿Sí? O sea, ponerse a repasar de pruebas anteriores, de naturales, y así va aprendiendo temas, y va repasando cositas, y va practicando. Entonces, fíjense, esto de la recopilación esta de pruebas filtradas, yo lo voy a hacer con todas las materias, ¿ok? Así que va a ser entonces, y de ahí se le pueden repetir muchas preguntas, y se le va a ver todos los temas que necesita. Entonces, sí, vale la pena que si tienen problemas con naturales, hagan eso, ¿bien? Entonces, bueno. Y si tienen problema en todas, pues nada, toca hacer pues los simulacros que son para calificar, ¿ok? Para mejorar en todas las materias, hagan el simulacro que es para calificar, pues, porque ahí mejoran todas las materias, mejoran el tiempo, mejoran la resistencia, mejoran la técnica, mejoran la intuición, o sea, mejoran todo, ¿bien? Esto que estoy haciendo para ustedes es más para que practiquen, para que mejoren, ¿sí? Cada vez que vean que una les salió bajita. Bien. Entonces, bueno, fíjense, dice, en un bosque se observó que una población A es parásita de la población B. Fíjense que es una relación parasitaria, ¿sí? Una relación parasitaria. Dice, al hacer estudio de la variación de la dimensión de dos poblaciones T en el tiempo, podrían esperarse los resultados que ilustra la siguiente gráfica. Bien. Entonces dice,
Sí, exactamente, San Lucas, que vienen a merced de la otra. Claro, como nosotros somos parásitos de nuestros padres, los humanos. Somos unos parásitos durante 20 o 30 o a veces hasta 50 años. Y hay veces que los hijos duran toda su vida con los padres, sí, somos unos parásitos. Bien. Bueno, obviamente depende, hay hijos que pues que luego se hacen cargo de los padres, pero sí, ese es un buen ejemplo, bien. Viven expensas de otro ser, bien. Entonces, miren lo que dice la D. Bueno, el caso de los humanos es diferente, no lo tomen en serio, no somos parásitos, nosotros somos mucho más complejos que eso, pero sí, bien. Nosotros, ese es el parasitismo, un organismo que vive del otro, ¿sí? Que vive del otro. Eso es un parásito. Entonces, dice la D, a medida que aumenta el parásito, ¿sí? Este es el parásito. A medida que aumenta el parásito, la población disminuye y eso es falso, ¿sí? Eso es falso porque el parásito necesita de ese huésped, ¿sí? Ese es el huésped. Bueno, lo que se llama el host, ¿vale? El host, el huésped. ¿Ok? Los parásitos necesitan de ese host, de ese huésped. Bien. Entonces, no somos parásitos, somos algo más complejo, sí. Entonces, sí, ¿vale? Por eso es que la D está mal. Si el parásito aumenta y la población disminuye, ese parásito también se va a quedar sin nada. O sea, si la población disminuye, entonces ¿dónde se van a quedar los parásitos? ¿Dónde se van a quedar si la población disminuye? Entonces, fíjense que por eso no es la D. Solamente que, claro, la gente lo confunde mucho porque piensa que como es un parásito, los va a matar. Y no necesariamente, ¿vale? O sea, cuando hay una relación parasitaria, eh, pues sí, o sea, el parásito sí hace daño, ¿ok? Sí hace daño. Pero no lo puede matar porque si lo mata, pues el parásito se queda sin huésped. Como los piojos, claro, los piojos te pican, hacen que te rasques y ves súper incómodo, pero no te matan, ¿vale? O como las garrapatas, ¿vale? Las garrapatas, pues, viven, son un parásito, sí, en el perro, pero no lo matan. Bien, ¿vale? Me rasco la cabeza con solo pensar. Entonces, sí, esa es la diferencia. O sea, en las relaciones parasitarias, el parásito sí, o sea, generalmente le hace daño, ¿ok? Sí, generalmente le hace daño, pero no como para disminuir la población, porque sí, así como tu ex, sí, así como tu ex, sí, te hace daño, pero pues no te mata. Eso es un parásito. Bien, ahí, vale. La garrapata, no me muero, me reproduzco. Exactamente, ¿vale? Entonces, fíjense que por eso es em, por eso es la más aceptada es la B. Fíjense, el parásito depende del huésped. ¿Ok? Si la población aumenta, el parásito también. Si la población disminuye, el parásito también disminuye. ¿Sí? Por eso es que la C era la más acertada. Porque el parásito es una relación, ¿vale? Están relacionados, por eso se llama relación parasitaria. Bien. Y si mi eje es narco, uy, bueno, entonces, claro, eso es, eso es una relación parasitaria. ¿Vale? Entonces, fíjense, una pregunta bastante buena, ¿sí? Una pregunta bastante interesante, pero si uno no tiene estos temitas claros, se vuelve difícil. Bien. Siguiente. Bien. Un minuto.
Ok, muy bien, chicos. Muy bien, bueno, un grupito importante marcó la C. Ok, miren lo que dice la C. ¿Por qué los compuestos, por qué no enciende el bombillo en los covalentes? ¿Por qué enciende en los iónicos y por qué no enciende en los covalentes? Pues aquí te dicen, sí, aquí dice que el covalente, fíjense, enciende pero muy poco. Entonces, fíjense que empezando por ahí, ¿vale? Empezando por ahí, ¿vale? Porque aquí en la observación dice que en el covalente enciende poquito y en el apolar no enciende, pero pues, o sea, covalente no quiere decir que no enciende nunca. Bien, ¿vale? Entonces, fíjense que por ese lado la C está súper mal. Bien. Y lo otro es que aquí no te están diciendo por qué, o sea, el por qué enciende aquí y aquí no, eso no se puede resolver. Este experimento no se puede, esa pregunta no se puede resolver con esta información, ¿vale? O sea, el por qué realmente, por qué aquí enciende y aquí no, eso no se puede resolver, al menos no con este experimento. Entonces toca tener ahí bastante cuidado con ese por qué. O sea, el por qué es el que te den la razón y aquí no te están dando la razón por la que en el iónico enciende y en el covalente no. No te están dando razones, solamente te están diciendo la observación. Te están diciendo que enciende o no enciende, ya. No te están diciendo el por qué no enciende. Entonces, ahí los que marcaron la C, hay que tener cuidado. Vale, un grupito también marcó la B. La B dice, ¿qué diferencia química existe entre los enlaces iónicos y el covalente? No. Aquí en ningún lugar hay diferencia química. Ok. Aquí no están diciendo que no, que en el iónico se roban electrones y en el covalente se comparten. Aquí no te lo están diciendo. Esa pregunta no se puede resolver con esto. O sea, ¿cuál es la diferencia? Eso no se... Diferencia química. Diferencia química quiere decir, o sea, cómo son los enlaces, ¿ok? Cómo se generan esos enlaces, cuál es la diferencia entre los enlaces covalente y el iónico. Aquí no te lo dicen. Entonces, sí, hay que ponerle cuidado ahí. Bien. Entonces, claro, la respuesta es la A. Dice, ¿cómo se relaciona el enlace con la conductividad eléctrica? Claro, porque la conductividad eléctrica es lo que prende o no prende el bombillo. ¿Sí? O prende poquito, como el caso del covalente polar. Bien. Fíjense, compuesto, enlace y corriente eléctrica. Bien. Eso es lo que está aquí. Esto es lo que está en relación a la tabla. Enlace, compuesto, conductividad. Miren que esas son las tres palabras que... bien, y la energía eléctrica. Esas son las tres palabras que están aquí, entonces esas eran las palabras que debían buscar. Compuesto, enlace y la observación, fíjense que tiene que ver con la energía eléctrica, entonces. Por eso es la A. Bueno, nadie marcó la D. Ok, eso es un avance. Nadie marcó la D. Entonces sí, fíjense que esto es una habilidad muy importante, aprender a relacionar esa información. Porque en el IFE hay muchas tablas, en serio, muchas tablas así, que les va a tocar analizar. Siguiente.
Ok. Fíjense, esta es la pregunta para los que van a estudiar medicina. Ok. Vale, fin. Bien. Vale, aquí hay 17 personas marcaron la A. Bien. Ok, fíjense aquí. Miren lo que pasa. Sí, esto tiene que ver un poco con biología. Bien. Biología también hay que repasarla. No hay que confiarse. Dice entonces, el titular de una revista de salud lee lo siguiente. La exposición materna implica exposición fetal. Bien. Lo más probable es que artículo trate sobre. Bien. Una mujer embarazada que consume en exceso de carbohidratos. No. ¿Vale? No. Los carbohidratos, pues, no tienen, los carbohidratos solamente es comida, ¿vale? Come, una mujer que come mucho. Bien, una mujer que come mucho. Entonces, no. No tiene que, la exposición materna, o sea que ustedes saben que cuando las mujeres están embarazadas hay ciertas recomendaciones que deben seguir muy cuidadosamente. Por ejemplo, esto no beber alcohol, no fumar, ¿sí? Entonces, si tú te expones a eso, estás exponiendo al bebé. Bien. Eso también le afecta al bebé, ¿ok? Exponerte a esas sustancias, ¿ok? Es por eso que, claro, por eso que la más aceptada era la de esto. Un gesto facial, no. Sí, un gesto facial, o sea, una cara, no. Sí. Exposición a sustancias tóxicas en un laboratorio, no. No, en un laboratorio, no. Sí, eso te están hablando es como que de una mujer fumamodra, de una mujer común y cualquier, una mujer sí, embarazada, que se está exponiendo, ¿vale? Entonces, al exponente, por ejemplo, al humo, a los cigarros, eh, también está exponiendo al bebé, al feto, ¿sí? El gesto facial de la madre heredado a su hijo. Sí, sí, cuando te dicen, mira, tienes la misma cara de la mamá. Ok, la misma cara de brava de la mamá. Ok, entonces sí, fíjense que no tiene nada que ver con eso. ¿Sí? La exposición materna, o sea, a lo que tú te expongas al estar embarazada, pues eso también está exponiendo al feto, ¿sí? Al bebé. Muy bien. Fíjense que estaba relativamente sencilla. Bien. Siguiente. Bien, ojo aquí. Ok. La B, el oro. ¿Segura? A ver. Uy, mucha gente marcó la B. Mucha gente marcó la B, el oro. Hmm, ok. Miren lo que pasa. Bien. Dice, el calor específico
indica el calor que se debe agregar a 1 gramo de una sustancia para elevar su temperatura a 1 grado Celsius. Bien. El calor específico es eso. La cantidad de calor en joules que se debe agregar para aumentar su temperatura en un grado. Bien. O sea que entre mayor calor específico, quiere decir que se requiere más energía para que esa sustancia aumente 1 grado. ¿Sí? Para que pase de 0 a 1, hay que meterle más energía porque pues tiene mucho calor específico. Entonces dice, la tabla muestra los valores de calor específico de 4 sólidos. Dice, teniendo en cuenta lo anterior, si se tiene 1 gramo de cada sólido, ¿cuál de los sólidos necesita mayor energía para aumentar 1 grado Celsius su temperatura? Bien. ¿Cuál necesita mayor energía? Pues la que tenga mayor calor específico. ¿Sí? Fíjense que el aluminio requiere de 0.90 de calores, 0.90 joules por cada gramo. ¿Sí? O sea, requiere 0.90 de energía. El calor es energía, ¿ok? Calor es energía. Requiere 0.90 julios o joules. Joules para aumentar su temperatura. Pero el oro necesita 0.13. Entonces, no. Fíjense que el oro necesita menos energía. ¿Ok? Julios. Sí. Marqué mal porque digo ojo y me asusté. Hombre, Felipe. Ok. Vale, entonces sí, ya saben. Toca ponerle ahí cuidado. Entonces, claro, no. El oro, fíjense que es el que menos energía necesita. ¿Sí? Es el que menos energía necesita. El que más energía necesita es el aluminio. Bien. Es el que más se necesita. Es el que más necesita, más temperatura necesita para aumentarle su temperatura 1 grado. Bien. Por eso es que sí, creo que por eso es que el aluminio se utiliza demasiado. Sí, por ejemplo, los que viven en Bogotá, que ven estos puentes peatonales de aluminio, sí, el aluminio es bastante bueno por eso. Sí, porque es difícil subirle su temperatura por el calor específico que tiene. Bien. Entonces, sí, entre más calor específico, quiere decir que se necesita más energía. Se necesita más energía para subirle su temperatura. Bien, entonces, fíjense que tocaba ahí leer bastante bien, no dejarse embolatar. Y ahí te lo dice, es que ni siquiera te lo tenías que hacer de memoria, pero la información que te dan toca leerla bastante bien. Vale. Última pregunta. Última pregunta. A ver si lograron mejorar o no. Bien. Última. Dice que uno lo duda para marcar. Sí, yo quedé psicoseado. Sí, a ver. Uy, una persona marcó mal. Ok, vale. Muy bien, chicos. Ahí esa pregunta era para que retomaran puntos.
Sí, fíjense, un calvazo para esa persona que marcó mal. Ok, la B 100%. Calvazo por dos. Y yo que la vuelvo a leer porque no me confío. Claro, es que esa es la idea. Esa es la idea, Diego. Sí, la verdad es que sí. O sea, siempre, absolutamente siempre, lean todo, ¿vale? Así se les repite, ¿ok? O sea, si ustedes siguen esta recomendación, si ustedes hacen esto que les estaba diciendo al principio de la clase, inevitablemente se les va a repetir algo, ¿ok? Se les va a repetir cosas porque eso pasa y mis estudiantes del año pasado me dijeron que se repitió 60-70% de lo que ya habían visto conmigo. Pero de nuevo, pero si no hacen los simulacros, si no siguen estas recomendaciones, pues ¿qué se te va a repetir? Si no estudias, ¿qué se te va a repetir? ¿Vale? Entonces, sí, fíjense que eso me lo dijeron mis estudiantes. Yo hablando hace poco hablé con Paula y sí, ella me dijo que claro, muchas cosas se le repitieron y ella hacía casi que hacían todos los simulacros que yo le mandaba. Entonces, sí, si hacen esto, inevitablemente se les va a repetir. Pero claro, no se confíen por nada del mundo. ¿Sí? Esa es la reflexión de la clase de hoy. No se confíen por nada del mundo porque fíjense que si les aparece un tema que no saben o si leen mal ya, hasta ahí llegó. Porque claro, aquí hay bastante gente que le va bien en los simulacros, sí, saca 400, 390, sí, hay gente que saca más que yo, pero no se confíen, sí, no se confíen, toca seguir repasando cosas, toca seguir repasando temitas y practicando la lectura para que el día de la prueba real nada los sorprenda. Esa es la reflexión de hoy. Fíjense que hoy ponché a muchos, hoy ponché a bastante gente que incluso lleva rato conmigo, pero ya es por eso, ¿vale? No confiarse y aprovechar todo, ¿vale? Por ejemplo, esto que le estoy haciendo para ustedes, aprovechenlo, ¿sí? Aprovechenlo mucho, ¿sí? Aprovechen esa ayuda, porque sí, literalmente es como si hubiesen viajado en el tiempo y hubiesen hecho la prueba ITFES desde el 2019. O sea, es una gran ventaja, gran ventaja. Bien. Terminado, a ver cómo quedó el podio. El Kevin. Y el Kevin se fue. Voy a llamarlo. Kevin, Kevin. Esta cara tan grande. Sí, sí, ya viene, ya viene. Hey, Kevin, ven a ver, Kevin. Mira quién quedó primero. Yo, yo. No lo sé, tú dime. Ok, Kevin quedó de primero. Ok, vale. Ahí Dani de segunda, muy bien, Dani. Vale, muy bien, Dani. Excelente trabajo. Ah, bueno, quedaron empatados. En realidad quedaste empatada, Dani. Ah, bueno, en puntaje ganó Kevin, sí, en puntaje, pero marcaron el mismo número de buenas. Sí, Kevin marcó un poquito más rápido. Luego Ann, Linda, Álvaro, Linet. Uy, Linet, qué pro, Linet. Petro, Girly, muy bien. El amor de tu vida, el amor de mi vida. Ok, sí. El amor de vida sí es inteligente. Muy bien. Buen trabajo, sí. Ahí Saratín, Maleja. Si solo superas quién soy. Ahí el Frank, Brian, Hope. Ok, buen trabajo, Hope. Aldanis. Ok, sí, bueno, una pregunta no te dio tiempo al Danis, pero sí, eso es normal. Cata Cookies, galletitas de Cata. Ok, 40 por eso está bien. Pero sí, toca repasar, ¿vale? Toca seguir repasando temitas para que les vaya bien. Ok. El Sebas me paso re feo. Ok, ¿cuál eras tú? No, bueno. A ver, Sara, Samantha Queen. Buen trabajo, Samantha. Bien, pero fíjense, sí, toca repasar, ok, toca repasar. Ahí está Jessica, Jensi, bueno, hay Alejandra, pero llegó tarde. Ok, buen trabajo, sí, buen trabajo, buenos resultados. Pero ya saben, no se confíen, no se confíen.